Ok, genial. Ya. Entonces, ahora sí abrimos la parte de embriología y genética con su primer tema, que es genética médica. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Alicia Darg y durante el periodo 25-2 los voy a estar apoyando con este curso que es embriología. Así que ahora sí vamos a comenzar. En primer lugar, ustedes que ya llevaron biología tienen que tener una ligera idea de lo que es genética, ¿ok? La genética en sí, como su propio nombre lo dice, es una rama de la biología que se va a encargar de estudiar genes. También, además de genes, mecanismos de herencia y de transmisión, ¿ok? Entonces, ¿por qué nosotros como médicos tenemos que ver la parte de genética? Prácticamente porque el ser humano al cual vamos a atender no es un resultado del azar, ¿ok? Para que uno llegue a ser la persona que conforma hoy día, hay una serie de antecedentes y de predecesores que también tuvieron una carga genética. Esta carga genética se hereda de generación en generación. Y así como podemos heredar el color de ojos, el color de piel, el color del cabello, también podemos heredar mutaciones genéticas, las cuales vamos a ver reflejadas algunas veces como enfermedades, ¿ok? Ejemplo, em, lo que es el diabetes mellitus, diabetes de tipo 1, también tenemos lo que es el glaucoma, la posibilidad de padecer infartos al miocardio, también tiene una relación genética, ¿ok? Diferentes alteraciones que vemos día a día, como puede ser el síndrome de Down, todo eso tiene una base en lo que es la genética. Entonces, nosotros al conocerla, también podemos comprender diferentes mecanismos asociados a la misma. Si tenemos un paciente y nos da su historial familiar, las características que tiene su familia en diferentes enfermedades genéticas, entonces nosotros quizá podemos establecer un diagnóstico preciso. Si viene una mujer mayor cuya familia tiene antecedentes de haber tenido hijos con síndrome de Down, entonces podemos predecirle un nivel de riesgo de que ella pueda tener un hijo con síndrome de Down. Eso es un ejemplo. También, al conocer la genética, podemos diseñar diferentes planes para tratamiento personalizado, de acuerdo a las características de cada persona. Es por eso que nosotros como médicos tenemos que estudiarla. Y hay muchísimas ramas de la genética, como pueden observar acá en la imagen. No tienen que aprenderlas todas, no se preocupen, eso no es lo más importante, pero sí hay unas que vamos a tocar sí o sí en el curso, y ahí se las voy a mencionar. Miren, primero está la genética clásica, que aquí les coloqué una imagen. Esta es la típica que ven en el colegio, quizá un día en CTA, que es la que está establecida por las leyes de Mendel, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Es la posibilidad de heredar algo de acuerdo a dominancia o recesividad. Por ejemplo, em, un gen dominante es el cabello de color café y un gen recesivo podría ser el cabello pelirrojo o el cabello rubio. O sea que si una pareja, el padre tiene cabello café y la madre tiene cabello rubio, tienen un hijo, hay mayor posibilidad de que su hijo tenga cabello café. Eso es por las leyes de Mendel. No lo vamos a tocar esta clase, me parece que lo veremos en la siguiente clase o en la sesión número 3, así que por eso no se preocupen, pero esa es la genética clásica. Y también, al estar relacionada a características comunes, puede estar relacionada también a lo que son enfermedades. Hay algunas alteraciones genéticas que también se heredan de esta forma, y es lo que vamos a ver después. Luego tenemos lo que es la citogenética. La citogenética es el estudio de los cromosomas, ¿ok? Para aquel que no recuerda ahorita qué es un cromosoma, tienen que tener en cuenta que la célula es sumamente inteligente. Entonces, donde está almacenada toda la información que necesitamos para poder coexistir como un ente vivo es en el ADN, ¿ok? Que son estas cadenitas que están observando aquí. Pero esta hebra de ADN es sumamente larga porque puede codificar miles y miles de proteínas y tiene información para todo nuestro organismo, ¿no? Entonces la célula no lo puede almacenar así, sino que tiene que empaquetarla, ¿ok? Y es así que se forman los cromosomas. Los cromosomas no son nada más que ADN más histona, o sea, ADN más proteína. Y la proteína lo envuelve y lo va a almacenar hasta que se necesite cierta información. Entonces, la citogenética es el estudio de estos cromosomas.
Luego tenemos lo que es la genética molecular. Esto quizá lo han visto en biología, que es que a este ADN le hacemos un ultrazoom. Esperen, voy a cambiar el color allá. A este ADN le hacemos un ultrazoom en su composición. O sea, estaríamos hablando de lo que son las bases nitrogenadas, el azúcar, que es la desoxirribosa, después el fosfato, ¿ok? La genética molecular estudia alteraciones a ese nivel, son alteraciones microscópicas. Puede ser en la unión de las bases nitrogenadas, que quizá ya las conocen, que son citosina, guanina, adenina, timina, ¿ok? Y luego, las demás que no vamos a tocar tanto, pero igual se las menciono, tenemos la genética bioquímica. Esta tiene que ver con el metabolismo, directamente relacionada al funcionamiento de enzimas en nuestro cuerpo, ¿ok? Luego, la genética poblacional, que estudia los cambios, pero ya a nivel macro. Inmunogenética tiene que ver con los cambios que se heredan a lo largo de las generaciones en relación a la defensa del organismo. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos muchas otras más que van a poder ver. Una que sí quiero destacar es, por ejemplo, la farmacogenética, la cual tiene que ver con cómo cada persona, de acuerdo a su carga genética, va a reaccionar de manera diferente a un medicamento. ¿Ok? Y ya, tenemos diferentes ejemplos, pero acuérdense que las que tienen que recordar ahorita, porque las vamos a ver, son la genética clásica, la citogenética y la molecular, que es la que vamos a tocar en este primer segmento del curso. Ahora, esto decidí añadirlo porque es lo primero que van a hacer en práctica, que es el árbol genético familiar. ¿Ok? Cuando ustedes reciban un paciente, ustedes tienen que conocer sus antecedentes familiares respecto a lo que son enfermedades genéticas de repente, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que escriban toda la información porque ahí no van a poder ver una adecuada relación. Es por eso que nace este árbol genético familiar, y quizá todos conocemos lo que son los árboles familiares. En este caso, es un árbol familiar, pero netamente enfocado a alteraciones genéticas o características genéticas peculiares, ¿ok? Es un esquema, como dice acá, es resumido, sencillo, organizado, y aquí tienen un ejemplo de árbol genético familiar. A este también se le conoce como familiograma o también como pedigrí, ¿ok? Pero el nombre que siempre usamos es árbol genético familiar, ¿ok? Y sé que ahorita ven la imagen y no lo entienden, pero ya poquito a poquito se los voy a ir desglosando. Miren, vamos a trabajar en base a diferentes signos, ¿ok? Los signos van a representar ciertas cosas. Por ejemplo, un individuo masculino se representa con un cuadrado, mientras que un individuo femenino se representa con un círculo, ¿ok? Entonces aquí ya saben que, por ejemplo, este es un individuo masculino y este es un individuo femenino. Cuando los pintamos, ¿qué quiere decir? Que presentan la característica. Digamos que este cuadro me parece que es por eh, accidente cardíaco, me parece infarto, falla cardíaca, sí, es por falla cardíaca. Entonces, todos los que están pintados es porque en algún momento presentaron una falla cardíaca dentro de la familia, ¿ok? Cuando llegue su paciente, ¿cómo lo van a identificar dentro de este familiograma? Le van a poner una flechita. Entonces ahí van a saber que ese es su probando, su paciente, su prueba, ¿ok? Que en base a él es todo el familiograma. En este caso, ¿quién es la paciente? Este que se encuentra aquí, este circulito, que de hecho presenta la falla cardíaca. Entonces, en base a ella va saliendo todo el familiograma. Estos de aquí serían sus padres, y ya, eso sería esa parte. Ahora, ¿cómo representamos a un familiar fallecido? Se le coloca así, un asta. Eso implica que está fallecido, ¿ok? Cuando son esposos, se tiene que colocar esta línea, que han sido pareja y han tenido descendencia. Y es ahí como van sacando información para colocar dentro de este árbol. Para que vean que es más esquemático y sirve más para reconocer, digamos que llegó esta paciente, ¿no? Que está presentando problemas cardíacos. Entonces, uno para saber que no es algo esporádico, espontáneo, sino que tiene que ver con la carga genética familiar, realiza este familiograma. Y ahí se da cuenta que ella sí
ha padecido la falla cardíaca, pero de igual manera su padre tenía la falla cardíaca, su abuelo, su tío y diferentes primos, ¿no? Entonces vemos ahí que ya hay una concurrencia en las 3 generaciones, ¿ok? Y por ahí ya pueden ir sacando la información. Hay diferentes signos para representar diferentes cosas. Y aquí están. De hecho, en su teoría les van a dar una lista inmensa y les van a decir que se lo aprendan porque me parece que en práctica algunos doctores lo toman como pasito. No sé si todavía. Así que traten de memorizarlo. Es algo bastante simple. La primera vez que lo ven parecen muchos signos, pero después se van a acostumbrar. Así que tranquilos. Miren, como les dije, este sería un varón, este sería una mujer. Cuando se desconoce el sexo del familiar, digamos porque están hablando de un bisabuelo o de una prima muy lejana, un primo muy lejano, se coloca un rombo si no se está seguro. Si estamos hablando de un aborto, se tiene que colocar el mismo signo dependiendo del sexo, pero en un tamaño más pequeño, ¿ok? Por ejemplo, si aquí hubiera un aborto, digamos, ya, si aquí hubiera un aborto en una pareja, se tendría que colocar mucho más pequeño, ¿ok? Y pintado de negro, porque está fallecido, ¿ok? Y entonces ahí tendríamos la información de que en esta pareja hubo un aborto y si es un cuadrado sería el aborto de un varón. Y ya, eso sería prácticamente algunas de las cosas más importantes que tienen que saber em, de estos símbolos que están aquí. Ya saben, de negro si está afectado hasta si está fallecido. ¿Ok? Acá hay otros símbolos para que recuerden. Bueno, esto ya se los mencioné. Siempre al paciente que están tratando, al que le están haciendo su árbol, le tienen que colocar esta flechita de aquí para indicar que es el caso índice, el probando, el propósito de haber realizado el árbol, el paciente. Y ya, esta es una forma de hacer resúmenes. Por ejemplo, antes habían familias que tenían 10 hermanos, 15 hermanos, entonces pueden colocar simplemente el cuadradito y le colocan el número identificando cuántos varones son. O sea, si ven un cuadro así, estaríamos hablando de 5 varones. Un círculo con 3 serían 3 mujeres y así lo van especificando. Ahora, esto de aquí es en el caso de gemelos. Cuando son hermanos, nacen de una línea algo así, ¿no? ¿Ok? Parten de esta línea, así. Pero cuando son gemelos, la línea sale como si fuera un triangulito, ¿ok? Hay dos tipos de gemelos, gemelos idénticos y los otros que los conocemos a veces como mellizos, que son gemelos no idénticos, que a veces son de diferente sexo, como pueden ser del mismo sexo, ¿no? Pero no son exactamente iguales físicamente ni tampoco a nivel genético, ¿ok? Entonces, si son gemelos no idénticos, se coloca de esta forma. Y si son idénticos, colocan una rayita entre ellos. Y ya está, así sería la parte de gemelos. Esto he visto que lo preguntaron en un pasito, no sé si fue el ciclo pasado, pero bueno, téngalo en cuenta. Cuando llevé embrio también en un pasito de práctica fue, me hicieron dibujar, me dictaron un ejercicio, por ejemplo, em, pareja casada padeció de un aborto y tiene hijos gemelos idénticos y uno tiene que dibujar en la hoja del pasito. No sé si todavía lo apliquen, pero bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta. Y ya, acá hay otros ejemplos. Bueno, aquí tienen individuos afectados cuando están pintados de negro. Ya saben que esto es cuando no se conoce el sexo. Fallecidos les colocan un aspa. ¿Ok? Y bueno, ya esto es cuando a veces cuando se les coloca un puntito es porque son portadores de alguna alteración. eh, y ya eso sería esta parte de aquí, ¿ok? Luego, en el caso de adopciones, la diferencia sería que se colocan estos corchetes por fuera porque ya saben que los miembros de la familia que son adoptivos tienen una carga genética totalmente diferente a la familia en sí, ¿no? Entonces, por eso se tiene que especificar eso dentro del árbol. Y ya está, chicos. Eso sería esta parte de aquí. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es netamente... esperen. Casi me olvido explicarles esta de aquí. Las relaciones eh, dibujadas en el árbol. Cuando está colocado con
una sola línea, quiere decir que están casados, o sea, a eso se le conoce como unión legítima. Si colocan puntitos es cuando son convivientes, o sea, son pareja, pero no están casados. Viven juntos y sí pueden tener descendencia, pero tienen que marcarlo con puntitos, ¿ok? Luego, si hay una cruz es porque están separados, no necesariamente divorciados. Y si ya están divorciados, se colocan dos cruces. En caso de que uno haya fallecido, cuando es viudez, se colocan tres cruces. Y obviamente tienen que marcar, ¿no?, al que ya está fallecido, ¿ok? En el caso de genética, las alteraciones cuando las parejas son entre familias son bastante evidentes. Eso también se tiene que aclarar en el árbol genético. Cuando la unión es consanguínea, se colocan dos puntos, perdón, dos líneas. Ahí estamos hablando de uniones entre hermanos, entre primos, ¿ok? Eh, es importante resaltar esto porque la mayoría de hijos de este tipo de relaciones sufren de diferentes alteraciones genéticas no tan comunes. Es por eso que se tiene que especificar. Y ya, eso sería la parte del árbol genético. Si tengo la lista con los demás símbolos que tienen que recordar, se los voy a enviar por el grupo, ¿ok? Para que puedan ir dándole una checada porque esta va a ser la primera teoría que van a ver. Y ahora sí, ya netamente genética como tal, vamos a ver la primera rama que les mencioné, que es la citogenética. Y como les decía, en este caso vamos a hablar de cromosomas. ¿Ok? Lo que les mencionaba, la célula es muy inteligente, así que toda esta hebra enorme de ADN, que tiene gran cantidad de información, la va a enrollar y la va a combinar con proteínas para facilitar este enrollamiento, ¿ok? La condensa totalmente y así obtenemos un cromosoma. El ser humano tiene 46 cromosomas. También decimos que tiene 23 pares. ¿Por qué? Porque los cromosomas van de parejitas. O sea, tenemos dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, ¿ok? Así hasta los 22. Y los últimos, el último par, son los cromosomas sexuales, que en el caso de ser de sexo femenino van a ser XX, en el caso de sexo masculino van a ser XY, ¿ok? Eso sí, ténganlo en cuenta. Ahora, a los cromosomas tenemos mucho de qué hablar de ellos, además de su composición. Es que tienen algunas características las cuales nos van a ayudar a clasificarlos. Es por eso que ahorita vamos a hablar de la clasificación más común de cromosomas, ¿ok? Que es de acuerdo al centrómero. Primero quiero que ubiquen las partecitas del cromosoma. Esto que ven por aquí, que son como sus bracitos, parecen como una personita ahí paradita. Esos son las cromátidas, ¿ok? Las cromátidas no es más que información de ADN condensada. Estas de aquí, dos cromátidas son las que conforman normalmente a un cromosoma y están unidas por este ombliguito que ven acá, que se le conoce como centrómero. Y ya, el centrómero es bastante importante porque evita que estas cromátidas se separen entre sí, ¿sí? Si no estamos en una meiosis no se deben separar, así que las mantiene unidas, pero la ubicación de este centrómero, a pesar de que se llame así, no siempre va a ser exactamente en el centro. Y es por eso que podemos clasificar a nuestros cromosomas dependiendo de dónde el centrómero esté generando la unión de las cromátidas, ¿ok? Y ya, entonces, como les digo, imagínense el cromosoma como una personita. Ahí lo van a sacar mucho más fácil, ¿sí? Ahí está el centrómero y el centrómero nos divide en dos zonas. Esto de aquí que parecen los brazos de la personita, que es el brazo P, y esto de aquí de abajo, que parecen sus piernecitas, que es el brazo Q. Bueno, ahí no se ve muy bien la Q, es el brazo Q. Ahí está. ¿Ok? Entonces, cuando el centrómero está justo en el medio, va a hacer que el brazo P sea de igual tamaño que el brazo Q. ¿Ok? O sea, los bracitos y las piernecitas del mismo tamaño. Es así que vamos a llamar a nuestro cromosoma metacéntrico. Hay poquitos cromosomas que son metacéntricos, eso sí. Ahora, si nuestro centrómero está un poquito más arriba, y eso hace que el brazo P sea un poquito más pequeño que el brazo Q, va a ser ligeramente submetacéntrico, ¿ok? Porque está un poquito más arriba. Luego, si ya el centrómero está mucho más arriba y es muy notable que el brazo P es menor que el brazo Q,
Entonces ahí sí ya directamente le ponemos submetacéntrico como tal, ¿ok? Con todas sus letras. Ella, el último caso, que es de los cromosomas más rebeldes, los que más generan problemas, los cromosomas acrocéntricos. ¿Qué ocurre aquí? Que el centrómero está ubicado tan arriba que ni siquiera podemos alcanzar a ver el brazo P. Ojo, no es que no exista, el brazo P está aquí, ¿ok? Está presente, pero es demasiado pequeño para que lo podamos ver. Entonces, eso hace que tome este nombre, acrocéntrico. Los cromosomas acrocéntricos son los que tienen más riesgo de alteraciones. A veces se separan, se unen otros cromosomas, y entonces ahí es cuando tenemos los problemas que vamos a observar en otras diapositivas. Y entonces, esto sería un cromosoma acrocéntrico. Y acá, para que vean que no los engaño, este es un ultrazoom de un cromosoma acrocéntrico, ¿ok? Este es el brazo P y acá estaría ubicado el centrómero. Sí existe brazo P en los cromosomas acrocéntricos, no se vayan a olvidar. Y ahorita vamos a hablar de estas partecitas de aquí que son el satélite y el talo, ¿sí? Entonces, los satélites son la puntita de los cromosomas, tanto en los brazos P como en los brazos Q, ¿ok? Y el talo es el punto de unión de este satélite al brazo. Ahora, aquí les voy a explicar mejor todas las partecitas. Ok, ya, miren. Los cromosomas tienen esta primera constricción de aquí, que es generada por el centrómero, y después esta constricción de aquí, que se le conoce como constricción secundaria, y terminamos en los satélites. Vamos a tener una proteína, que creo que se les menciona en biología, pero muy, muy poquito, que es el cinetocoro. ¿De qué se encarga el cinetocoro? Como les digo, netamente es una proteína, pero esta proteína va a mantener la estructura del cromosoma y a su vez va a evitar que el centrómero se separe, ¿ok? Siempre que piensen en centrómero, relaciónalo directamente con el cinetocoro. Si hay centrómero, hay cinetocoro, ¿ok? Ambos trabajan en conjunto para poder mantener estas cromátidas unidas. Es como si fuera un punto de anclaje, prácticamente. Ahora, ¿qué más les puedo mencionar aquí? Bueno, las cromátidas ya les mencioné. Esta cromátida y esta cromátida son idénticas, eso sí, no se vayan a olvidar. Y tienen información que después tiene que ser leída por la célula para ser traducida. ¿Traducida a qué? A proteínas, que las proteínas son las que netamente ejercen la función dentro del cuerpo. Luego, lo que son los telómeros. Los telómeros están, aquí se los marqué, los telómeros están justo en las puntitas de los cromosomas, de sus brazos. ¿Qué son? Son secuencias repetidas de ADN. A eso se le conoce como repetición en tandem. Y se los coloqué aquí porque vino en un examen. ¿Ok? TTAGGG. Que si recuerdan en biología sería, bueno, timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. ¿Ok? Esta repetición está marcada. Muchas veces se repite. ¿Por qué? Porque eh, las repeticiones se encuentran en los extremos del cromosoma para evitar que el cromosoma se altere y se una a sí mismo. Los cromosomas tienen la tendencia de hacer desastres, o sea, o se unen a sí mismos sus bracitos y forman un anillo, o quieren sacar un pedacito de sí mismos por unirse a otro cromosoma. Entonces, para evitar que ocurra eso y que toda esta información que está en el cromosoma se mantenga ahí, están los telómeros, que son zonas de repetición. Al haber esta repetición es más difícil que ocurra esta rotura, ¿ok? Un dato curioso es que a mayor tamaño de repetición en los telómeros está asociado también a mayor juventud. Mientras más se corten los telómeros, está relacionado bastante con lo que es el envejecimiento, porque cada vez que los cromosomas se dividen, estos se van a ir acortando, 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 lo que puede conllevarnos a envejecimiento celular, ¿ok? Es algo que va a ocurrir independientemente de lo que hagamos, pero eso como dato. Entonces, por eso son muy importantes los telómeros. Y ya, creo que eso sería la parte de aquí, lo que tienen que recordar. Y ya. Ah, bueno, y que estos cromosomas pues están hechos de lo que es cromatina, ¿ok? Y dentro de la cromatina encontramos lo que les mencioné. Es como si acá me hubiera saltado ese pasito, pero bueno. Dentro de la cromatina encontramos ADN más histonas. Y tenemos estas hebras y forman la cromatina, y la cromatina se hace un mollito y ya forman los 46 cromosomas.
Otra cosa que tienen que tener en cuenta de estos pares es que tenemos 2 cromosomas uno. Uno lo aporta la madre, otro lo aporta el padre. Ya les dije que los cromosomas tienen información similar, pero siempre, dependiendo de qué padre venga, va a haber un detalle, que es como lo que aporta cada progenitor, ¿ok? No son exactamente iguales, tienen, digamos que el 99% de su información es igual, pero hay un 1% que es algo específico que aporta el padre y un 1% que es algo específico que aporta la madre. Por eso es esencial que cada uno de los padres aporte un cromosoma. Vamos a ver en siguientes clases qué ocurre cuando no sucede eso, sino que, digamos, nace un bebé y recibió solamente 2 cromosomas 15 del padre y 1 de la madre. Eso lo iremos viendo en las siguientes clases. Pero ahora, para esta clase, no se vayan a olvidar de la clasificación de los cromosomas y de y de las partes del cromosoma, ¿no? Lo más importante, bueno, el centrómero y el telómero. Ahora, ubicaciones. El cromosoma se divide en diferentes partecitas. A veces ustedes van a ver la imagen así del cromosoma, como si tuviera una sola cromátide. No se olviden que nuestros cromosomas son así, ¿ok? Cuando les ponen esas imágenes, si no están hablando de células sexuales, les están mintiendo. Solamente es para resumir la imagen y que sea un poco más fácil de entender lo que están explicando. Pero acuérdense que nuestros cromosomas lucen así. ¿Ok? Los cromosomas de las células sexuales sí tienen un solo cromátido. Pero no se vayan a olvidar esto, por favor, chicos, porque sé que varios se confunden en esta parte. De ahí dicen, ¿por qué solamente hay una cromátido? Bueno, entonces, parte del cromosoma. Vamos a ir de macro a micro. ¿Para qué les va a servir conocer esto? Porque a ustedes les van a lanzar una alteración genética como esta que puse acá en la imagen, y les van a decir, por ejemplo, neurofibromatosis, la vamos a ver después, pero les voy haciendo spoiler, es una alteración en la que aparecen tumoraciones en el recorrido de los nervios, ¿ok? Ya van a ver en anatomía que el recorrido de los nervios es inmenso, pero en las zonas donde están los nervios sensitivos empiezan a aparecer muchos tumores que pueden ser benignos o malignos. Esto es una alteración genética. Ahorita no me importa que sepan qué es, pero es para que tengan contexto del ejemplo, ¿ok? Ya, les ponen este ejemplo de alteración y les lanzan este dato de aquí. 17Q11.2. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a traducir al español para que lo entiendan bien. Miren, tenemos nuestro precioso cromosoma. Aquí supuestamente está el centrómero, pero no me lo han dibujado, entonces dibujamos nuestro centrómero. Ya saben que el centrómero nos divide en brazo P y en brazo Q, ¿no? Entonces, como el centrómero está justo en medio, estaríamos hablando de un cromosoma metacéntrico, ¿no? Ya. Ahora, a los cromosomas los dividimos en diferentes regiones. Región 1, 2 y 3. Esta sería la región 1, región 2, región 3. ¿Ok? Dentro de esas grandes regiones hay bandas que toman estos números, por ejemplo. Miren, estas van desde el 1 al 6. Entonces, en la región 3 tenemos 6 bandas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Y dentro de esas bandas, de ese pedazote, hay una subbanda, que es un punto específico dentro de la banda. O sea, de toda esta banda que es así, la subbanda que es una zonita ahí en esa banda. Alicia, ¿a mí por qué me importa esto? Ahorita les voy a explicar. Miren, les dan dónde está la alteración de la neurofibromatosis y les ponen 17Q11.2. Entonces, ahora lo vamos a ubicar en el cromosoma. Si les ponen 17, quiere decir que la alteración está en el cromosoma número 17, ¿ok? Entonces ya sabemos en qué cromosoma está. Si les ponen Q, obviamente es porque está en el brazo Q. Ahora les ponen región 1. El primer numerito que aparece es la región. ¿Sí? Región 1. Entonces, la región 1 sería esta primera región de aquí, ¿no? Ya. Región 1, banda 1. Entonces, debe ser por aquí arribita. Banda 1. Y dentro de esta banda, ¿en dónde está? En la subbanda 2. ¿Sí? Que es este datito aquí. En la subbanda 2. Entonces, de ese código que les han dado tan extraño, ya saben exactamente en qué parte del cromosoma ocurrió la alteración.
la delesión, la microdelesión, dónde ocurrió el problema que desencadenó la neurofibromatosis del paciente. Entonces, a ustedes les pueden poner así el código y ustedes ya saben cómo traducirlo a exactamente en qué zona del cromosoma ocurrió, ¿ok? ¿Tienen alguna duda en esta parte? ¿O quieren que se los explique o está todo bien? Si no lo entienden, me pueden avisar y les vuelvo a explicar. ¿Podría volverlo a repetir? Ok, claro. Ya, mira. Tenemos aquí nuestro cromosoma, ¿no? El cromosoma, aquí está su centrómero y se divide en bracito P, en bracito Q. Entonces, dentro de cada brazo tenemos diferentes regiones. La región 1, la región 2 y la región 3. ¿Ok? Dentro de estas regiones hay bandas. Entonces, por ejemplo aquí, banda 1, banda 2, banda 3, banda 4 y así sucesivamente. Y dentro de esa banda hay subbandas, ¿ok? Que es de todo ese espacio, ¿en qué punto? Entonces, digamos que la subbanda está aquí, ¿ok? Eso sería más o menos cómo se distribuye el cromosoma. Entonces, acá yo les pongo el ejemplo en neurofibromatosis. Y nos dice que la alteración de la neurofibromatosis está aquí, ¿ok? Pero, ¿qué significa cada puntito de la alteración? A ver, ahorita les pongo. Bien. Entonces, vamos a ir en base a eso, ¿dónde está? Primero, el primer número que les dan aquí es el cromosoma. ¿En qué cromosoma ocurrió la alteración? O sea, sería en el cromosoma 17, ¿no? Entonces, ya saben que estamos ubicados en el cromosoma 17. Después te dice Q. La Q obviamente quiere decir en qué brazo del cromosoma. Entonces sería este bracito de aquí, el brazo de abajo. ¿Ok? Luego, dentro de ese brazo, ya saben que tenemos varias regiones. Región 1, región 2, región 3. ¿Ok? Es como queda mi brazo, región 1, región 2, región 3. Entonces, aquí nos está diciendo que es en la región 1. Y esta de aquí es la región 1. Si lo pasan a mi brazo sería más o menos aquí, región 1. Entonces, dentro de esa región 1, la alteración está ubicada en la banda 1, que es el segundo número que nos dan acá. ¿Ok? Entonces, digamos que acá está la banda 1. Y dentro de esa banda, que es enorme, nos da el último dato, que es este punto 2, que ya es para ser ultra mega específicos. Punto 2. ¿En qué se traduce ese punto 2? Que dentro de esta banda, donde está la alteración, en este puntito de aquí, digamos que es el punto 2, ahí es donde ocurrió la alteración del gen de la neurofibromatosis. O sea, ahí se codificaba el NFN, que es el gen de esta alteración, y ese fue el gen que se alteró en ese punto. O sea, si lo leen, sería en el cromosoma 17, brazo Q, región 1, banda 1, subbanda 2. Así, esa sería la traducción, ¿ok? Entonces, cuando les dan el dato así, en orden les están diciendo. Ahí, en orden les están diciendo. Cromosoma 17, ¿no? Brazo Q, región 1, banda 1, subbanda 2. Ese es el punto exacto en el cromosoma donde ocurrió la alteración. Ahí sí quedó más o menos un poquito más claro. Ok, genial. Ya, entonces ahora sí vamos a avanzar un poquito a algo que van a ver en práctica. A ver, la clasificación de los cromosomas. Ya les dije que los podemos dividir en metacéntrico, ligeramente submetacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, ¿no? Dependiendo de en dónde está el centrómero. Pero también hay otro tipo de clasificaciones del cromosoma. Los podemos clasificar por su morfología y por su tamaño. ¿Ok? Entonces, es así como surgieron estos grupos de aquí. Grupo A, B, C, D, E, F y G, que son los grupos que clasifican los 23 pares de cromosomas. Si se dan cuenta, está prácticamente casi por orden de tamaño y por características similares. ¿Ok? No tienen que aprenderse estrictamente cada cromosoma. Si les digo la verdad, si no saben cuál poner, usualmente los cromosomas son submetacéntricos. La mayoría de ellos son submetacéntricos. Si pueden aprenderlo, sería bestial. He visto muy, muy poco que lo pregunten en examen así. Por ejemplo,
qué tipo de cromosoma es el cromosoma, no sé, 4 y a qué grupo pertenece. No he visto tanto que lo pregunten, pero si pueden aprenderlo, sería genial. No creo que tampoco que lo pregunten. Lo que más preguntan es a qué grupos pertenecen los cromosomas sexuales. Y ahorita les explico. Miren, tenemos primero el grupo A. El grupo A, uy, esperen, se me cerró la... A ver, les voy a volver a compartir. Mm, ahí está. Ok. De nuevo me confirman, porfa, si se llega a ver. Bueno, está cargando. Ok, ahora sí creo que cargó. Me confirman, porfa, si sí se llega a ver. Ok, ya, entonces continuamos. Y bueno, les estaba diciendo que el grupo 1. El primer grupo se caracteriza por cromosomas que son muy grandes, ¿ok? Los más grandes de los 23 están acá. Bueno, de los 23 pares. Tenemos el cromosoma 1, que el cromosoma 1 es metacéntrico, ¿ok? Su brazo P y su brazo Q son iguales. Y después tenemos el cromosoma 2 y el cromosoma 3. El cromosoma 2 es submetacéntrico y el 3 es ligeramente submetacéntrico. La mayoría de cromosomas son submetacéntricos o ligeramente submetacéntricos. Si no se acuerdan, no hay falla, pongan eso, ya no queda de otra, si no lo saben. Es muy poca la probabilidad de que se equivoquen si lo ponen así. Después tenemos los cromosomas del grupo B, ¿ok? Ambos son submetacéntricos, el 4 y el 5. Luego está el grupo C. El grupo C es el grupo más amplio y está conformado por cromosomas de tamaño mediano y todos ellos son submetacéntricos o ligeramente submetacéntricos. A este grupo, que es el grupo C, pertenece el cromosoma X, que el cromosoma X se los presento, está acá. ¿Ok? Si ustedes ven a este cromosoma por sus características, miren, es de tamaño mediano y también es submetacéntrico. Entonces, por sus características, ya saben que pertenece a este grupo de aquí. Esto he visto que lo preguntan, lo vi en un examen y también lo he visto en pasitos. Entonces, ténganlo en cuenta. Siempre preguntan por los sexuales, porque a veces cuando ustedes buscan la distribución, no sale a dónde pertenecen los cromosomas sexuales. Luego tenemos al grupo D. Este grupo es de cromosomas acrocéntricos, si ven es muy chiquito el brazo P, que son de tamaño mediano, mediano tirando a pequeños, ¿ok? Y luego tenemos el grupo E, que son medianos también submetacéntricos, el grupo este de aquí que es el grupo F, que el grupo F son metacéntricos y por último tenemos el grupo G. Este grupo también lo preguntan porque, como les dije, los cromosomas acrocéntricos son los que usualmente nos generan problemas, ¿no? Entonces, imagínense un cromosoma que además de ser acrocéntrico, es bastante pequeño. Mayor posibilidad de que hayan alteraciones. Y de hecho, una de las alteraciones más comunes se ubica en estos cromosomas de aquí. La trisomía del 21, también conocida como síndrome de Down, ¿no? ¿Ok? Es por eso que también este grupo se los preguntan bastante. Y ya. Y el cromosoma Y es un cromosoma acrocéntrico y también es bastante pequeño, por eso es que también pertenece a este grupo. Entonces, no se vayan a olvidar, esto es importante, el cromosoma X pertenece al grupo C porque es de tamaño mediano, tirando para grande, no tanto, y es submetacéntrico, mientras que el cromosoma X pertenece al grupo G porque es acrocéntrico y es muy, muy pequeño. ¿Ok? De hecho, pasando las décadas, las generaciones, este cromosoma cada vez se hace muchísimo más pequeño. Y ya, aquí tienen dos tipos de tinciones, que es lo que van a ver en práctica. ¿Ok? Esta es una tinción por bandeo, ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Y este de aquí solamente es una tinción de resalte, para poder observar los cromosomas. Más o menos así es como lo van a ver en su práctica. Y aquí está, lo que les dije que les iba a explicar, la coloración. Tenemos la coloración default, que es la coloración de resalte,
y esta es la yemsa, ¿ok? Que los tiñe como un color fucsia, moradito. Simplemente es para resaltar la forma de los cromosomas. Con esta coloración no podemos identificar cuál cromosoma es tal, es prácticamente imposible. Tampoco podemos hallar los pares. Para poder hallar los pares y para poder realizar una evaluación a un paciente, sí necesitamos de lo que es el bandeo. ¿Sí? El bandeo es como esta imagen de aquí. ¿Qué sucede en el bandeo? Digamos que se resaltan zonas específicas del cromosoma para que sí puedas identificar cuál es el par 1, cuál es el par 2, cuál es el par 3. Entonces, se resaltan ciertas zonas en específico y la persona que está realizando la evaluación tiene que identificar cuántos cromosomas hay, si están las parejas completas, si hay cromosomas extra, si están faltando cromosomas, si hay cromosomas que, por ejemplo, les falta parte de su brazo P, de su brazo Q, ¿ok? Para eso sirven las coloraciones. Entonces, hay dos tipos de bandeo que son para identificar los cromosomas. Está la citogenética convencional, que es la que utilizamos en nuestro país, ¿ok? Tenemos las bandas G, Q, C, R y NOR. Son diferentes tipos, pero de aquí las más importantes, las que más se utilizan son las bandas G, ¿ok? Digamos que tenemos, como ven aquí, cuando realizan la evaluación a su paciente, digamos que le hacen un frotis bucal y de ahí obtienen los cromosomas, entonces vamos a tener los cromosomas todos regados. No vamos a saber cuál cromosoma es cuál. Entonces se realiza este bandeo y digamos que el cromosoma 1 se tiñe de esta forma, ¿no? Con unas zonas más oscuritas que otras. Y el otro cromosoma 1 está pues regado hasta la otra mitad de la toma, pero vemos que tiene la tinción justo en los mismos lugares. Entonces así podemos identificar, este es el cromosoma 1, este es el cromosoma 1. Para eso son prácticamente lo de bandeo. También lo van a hacer en práctica. Les van a, creo que una imagen con todos los cromosomas por ahí regados y ustedes tienen que identificar las parejitas y también identificar la alteración, o sea, si hay cromosomas extra. Luego tenemos lo que es la citogenética molecular. Ya saben que molecular es al micro, ¿ok? Mucho más específico y es más cara, obviamente, es de alta precisión. Y ya no vamos a identificar si al cromosoma le falta todo su brazo, ni tampoco si hay un cromosoma extra. No, esto ya es mucho más preciso. Si hay una micro de lesión en una banda del cromosoma, eso lo podemos identificar con citogenética molecular. Obvio que por eso si queremos hallar mutaciones puntuales o pequeñas alteraciones, es mucho más caro, también es mucho más tardado, y en nuestro país me parece que todavía no se utiliza la citogenética molecular. Lo que más utilizamos es la convencional y las bandas G, ¿ok? Ahora, nomenclatura. ¿Por qué tienen que saber de nomenclatura? Digamos que todos tenemos una carga cromosómica, que es la manera en que leemos nuestra parte de genética, ¿ok? Ahorita me van a entender mejor. Ya. Nosotros, como seres humanos, lo habitual es que tengamos 46 cromosomas, ¿no? De los cuales 44 o 22 pares, como prefieran decirlo, son cromosomas somáticos, mientras que los últimos dos son cromosomas sexuales, ¿ok? Que son el XX, bueno, el XY. Entonces, cuando ustedes reciban su historia clínica, si están viendo la parte de genética, van a recibir un pequeño código, una pequeña nomenclatura, la cual va a tener especificada la carga genética de su paciente. Ahí les voy a explicar. Por ejemplo, ya su paciente, no sé, Pepe Pérez, y leen que es 46XY. Entonces, ustedes leyendo eso pueden saber que él es un varón normal. ¿Por qué? Porque el XY nos indica que es varón y 46 tiene los 46 cromosomas, ¿ok? Para eso es la nomenclatura. Es una manera de resumir la cantidad de cromosomas y tanto los somáticos como los sexuales, ¿ok? Pasos para que ustedes hagan esta nomenclatura. Primero, les voy explicando con este ejemplo de mujer normal. Primero, tienen que colocar el total de cromosomas. ¿Ok? Como no tienen ninguna alteración, son 46 cromosomas. Luego de los cromosomas colocan una comita y al final se añaden los cromosomas sexuales. Como es mujer, XX. Ahora, ¿qué sucede? Porque esto más que todo se utiliza para anomalías.
¿Qué sucede cuando tenemos una anomalía numérica de cromosomas? ¿Qué es una anomalía numérica? Cuando hay cromosomas en exceso o cuando hay falta de cromosomas, ¿ok? Entonces aquí les puse el ejemplo con el síndrome de Down, que justo se los había mencionado hace un ratitito, que es la alteración en el cromosoma 21. En el síndrome de Down se le conoce como trisomía, porque en lugar de haber 2 cromosomas 21, hay 3 cromosomas 21, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos expresar esa alteración? Ya saben, primero colocamos el total de cromosomas, ¿ok? En este caso, como hay uno extra, no serían 46, serían 47 cromosomas. Luego, aquí ejemplo, digamos que es un paciente varón, entonces colocamos el XY, los cromosomas sexuales. Y ahora, como hay un cromosoma extra, ¿ok? Al final tenemos que colocarle dónde está ese cromosoma extra. ¿Cuál es el par que está extra? ¿Ok? ¿Qué número es el que está extra? Y como es trisomía 21, pues colocamos un más 21. Y está. ¿Ok? Añadir el cromosoma duplicado. Y así tendrían el resumen de cómo es esta alteración. Entonces, ya ustedes saben que si están leyendo un expediente clínico y ven al lado que dice cariotipo y ahí abajo sale 47 XY más 21, ¿qué quiere decir? Es un paciente con 47 cromosomas, varón, y el cromosoma extra es el 21, o sea que estamos hablando de un síndrome de Down. ¿Ok, chicos? Entonces, ahorita, para que quede un poquito más claro, acá les coloqué unos microejercicios que les voy a desarrollar para que puedan entender esta parte. A ver, primero, lo que es el síndrome de Patau. Ahorita vamos a ver más de eso, entonces no se preocupen, les voy adelantando el nombre. El síndrome de Patau es cuando hay un cromosoma 13 extra, ¿ok? Es una trisomía. Así como el Down, que hay un cromosoma extra 21, en el de Patau hay un cromosoma 13 extra. Entonces, digamos que aquí estamos hablando de una mujer. ¿Cómo se expresaría? Primero, si hay un cromosoma extra, sería 47. ¿Ok? ¿Alguno sabe qué continuaría? XX. Exacto. Y al final ya le ponemos el extra, que sería el cromosoma 13, colocamos un más 13. Y ya tendríamos ahí directamente la nomenclatura, ¿no? Ahora, en esta clase también vamos a ver bastantes alteraciones de cromosomas sexuales. Y acá hay un ejemplo de lo que vamos a ver más adelante. El síndrome de Klinefelter. ¿Ok? En el síndrome de Klinefelter estamos hablando de un varón que tiene doble cromosoma X. O sea, sería un X. Espera, voy a borrar esto para que no se confunda. Ya, sería un XXY. ¿Ok? Esa sería su carga. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar cuando la alteración es en los cromosomas sexuales? Colocamos 47 de nuevo porque sabemos que hay un cromosoma de más. Y en este caso se colocan de frente todos los cromosomas sexuales, ¿ok? Siempre la X va por delante del cromosoma Y. Si hay 5X, no importa, tiene que ir delante del cromosoma Y. Entonces, en este caso tenemos 2 cromosomas X, sería XXY, ¿ok? Y esto ya saben que sería un paciente con Klinefelter, un cromosoma X extra. Y eso sería la diferencia. ¿Tienen claro lo de la nomenclatura? Ok, genial, chicos. Entonces vamos a pasar. No se preocupen por los síndromes, ahorita lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahora, cromatina sexual. Esto entra de lleno en sus exámenes, así que tienen que aprenderlo. La cromatina sexual, también conocida como corpúsculo de Barr, es lo mismo, ¿ok? Es otra forma de llamarlo. Es un lunarcito que hay en todas las células de los mamíferos hembra, ¿ok? ¿Dónde lo vamos a hallar? En células somáticas, o sea, no en células sexuales, que estén en interfase. ¿Ok? Entonces, esta sería una celulita. De hecho, esta es una célula de un frotis bucal de una mujer. Y ven ese lunarcito que está ahí en la esquina de la célula. Eso es la cromatina sexual. Pero, ¿qué es la cromatina sexual en sí? Ya tenemos que remontarnos a esta mujer de aquí que se llama Mary Lyon.
la cual planteó la teoría de la ionización. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que las mujeres, a diferencia de los varones, tienen dos cromosomas X, ¿ok? Mientras que los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Qué ocurre en el caso de las mujeres? Que las células tienen que tomar una decisión. ¿Cuál de estos dos cromosomas es el que va a mandar? Si el que fue donado por el padre o el que fue donado por la madre. ¿Qué quiere decir? Que uno es el que va a ejercer las funciones necesarias para el cuerpo, o sea, el que va a ser traducido a las proteínas que se necesiten, mientras que el otro tiene que quedar inactivado. Esa es la teoría de la ionización. No pueden estar los dos activos a la vez, sí o sí uno tiene que ser inactivado, ¿ok? ¿Cuándo ocurre esto? Aproximadamente en el día 16. Después de que ocurre la fecundación, 16 días después ya empieza todo este proceso. Es totalmente al azar, eso sí ténganlo en cuenta, ¿ok? Para todos los seres vivos, a excepción de los marsupiales, es al azar. O sea que para los humanos pueden activarse el padre o la madre, no hay preferencia. Eh, y ya, eso sería en esa partecita de aquí. Ahora, pregunta que he visto que viene en los exámenes. ¿Cuál es el gen que se encarga de realizar este proceso? El gen CIST. ¿Qué ocurre? Tenemos nuestros dos cromosomas X, ¿no? Entonces, va a venir el gen CIST y al azar va a pintar, digamos, uno de estos cromosomas. Y este cromosoma se va a condensar, ¿ok? Y como ven, va a terminar aquí justo en la periferia. Al estar condensado, está tan apretujado que la célula ya no puede leer gran parte de su contenido. Es por eso que decimos que queda inactivado, ¿ok? Y esto ocurre gracias al gen CIST. ¿Por qué no ocurre en varones? Porque no podemos quitarle su único cromosoma X, ¿ok? El cromosoma X sí o sí tiene que cumplir algunas funciones. Solo ocurre en mujeres porque hay dos. Si hay alteraciones genéticas donde la mujer tiene tres cromosomas, solamente uno puede quedar activo, se inactivan los otros dos, y así sucesivamente. Solo uno puede quedar mandando, ¿ok? Entonces, esto ocurre gracias al gen CIST. Y aquí está la ubicación del gen CIST. Esto vi que lo preguntaron en un examen, pero de hace muchísimo. Igual para que lo tengan en cuenta, se los digo, ¿ok? Entonces, ¿dónde ocurre? Aquí ya se los voy a ubicar. Digamos que este es mi cromosoma X, ¿no? ¿Ok? Aquí nos está dando el codiguito de dónde está el gen CIST. Entonces nos dice que está en el cromosoma X, brazo Q, ya saben que es este bracito de acá, ok, en la zona 1, en la banda 3, digamos que es esta bandita de aquí, y en la subbanda 2, ¿ok? Ahí está el gen CIST, y ese gen sí o sí tiene que encargarse de inactivar el cromosoma X. Una vez que lo inactiva, ya podemos llamar a este cromosoma X inactivado corpúsculo de Barr. ¿Okay? Ese es el nombre que toma. Y este corpúsculo de Barr tiene que medir entre 0.7 a 1.2 micras. ¿Ok? Eh, si se ve más pequeño, cuando ustedes lo vean en la microscopía, se ve mucho más pequeño, puede significar que había una alteración previa en el cromosoma X, igual si se ve muchísimo más grande, ¿ok? Siempre tiene que estar dentro de ese intervalo. Esto sí he visto que lo preguntan bastante en los exámenes, así que ténganlo en cuenta igual por si acaso, chicos, el corpúsculo de Barr. Y ya. Otras cosas que tienen que saber respecto a esto. En primer lugar, tenemos la cromatina. ¿Qué era la cromatina? Lo que conformaba a los cromosomas. Entonces hay una parte en su teoría que les habla un poquito más acerca de la composición de esa cromatina, que yo se los mencioné un poco, ¿no? O sea, digamos que la cromatina es como un hilito enorme que tiene proteína y ADN, que termina conformando nuestro cromosoma. Si le hacemos un ultra zoom a la cromatina para ver qué es lo que la compone, encontramos lo que les mencioné, histonas, y también encontramos lo que es ADN. Tenemos diferentes tipos de histonas conformándolas, ¿ok? H2A, H2B, H3, H4. Quiero que se hagan una idea, la cromatina es como si fuera un hilito, compone el cromosoma, entonces ustedes le hacen el zoom a la cromatina con su lupita, y dentro de la cromatina van a encontrar un sistema que se ve algo así.
¿ok? Es como si fuera, ya, algo así lo es el sistema, ya casi, ¿ok? Este sistema, estas bolitas que ven aquí, son histonas, o sea, es proteína. Y toda esta proteína está rodeando lo que es el ADN. Eso que ven de azulito, según yo, es el ADN, ¿ok? Estas histonas son de diferentes tipos. Digamos que esta es la H2A, esta es la H2B, esta de aquí es la H3 y esta es la H4. Y esta que está por fuera, que no está conformando el sistema, sino que está en la periferia, es la H1. En exámenes solamente he visto un par de veces, creo que 2 veces, que les preguntan pues los tipos de histonas que conforman, pero generalmente lo que preguntaban era cuál encontrabas en la periferia, que es la H1. Se los digo para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Más que todo les preguntan la parte anterior que les mencioné, pero igual, sepan que cromosoma conformado por cromatina sexual y esta cromatina, si le haces zoom, histonas, ADN, ¿ok? Hay diferentes tipos de cromatina porque la cromatina puede estar más o menos envuelta. Entonces es así que obtenemos dos tipos. El primero, que es la heterocromatina, que es esta de aquí. Vamos a hacerle zoom. Y para que se hagan una idea, les puse la Genomen, ¿ok? Está bastante condensada y por eso se dice que es inactiva, porque es como que yo tenga un papel y esté todo arrugado. ¿Cómo lo voy a leer? Imposible. A la célula le pasa lo mismo. Tenemos la cromatina, pero está tan condensada, tan enrollada, que a la célula se le hace imposible leer su contenido. Por eso la conocemos como heterocromatina. Hay dos tipos de heterocromatina. Primero está la constitutiva. ¿Qué quiere decir? Es una hoja en blanco. Es como que yo arrugo un papel totalmente. No lo puedo leer, pero no importa, porque tampoco es como que tenga algo, ¿ok? La constitutiva solamente se encarga de hacer relleno porque no tiene información. Luego está la facultativa. ¿Ok? Digamos que yo tengo un papel con una información que ahorita no me sirve, pero quizá más adelante puede llegarme a servir, pero en ese momento no la necesito. Entonces es un papel con información que igual está muy arrugado. No lo voy a poder leer, pero sí tiene información. Y quizá más adelante yo lo desenrolle para poder leerlo. ¿Ok? Esa es la facultativa. Información de un gen que ahorita mismo no la está expresando la célula porque no la puede leer, pero quizá más adelante sí puede expresarla. Esa es la diferencia entre esas dos. Y eso es la heterocromatina. Ahora, la eucromatina, eu, si se acuerdan, eso también se los explican un poquito. Eu significa verdadero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les puse este fideo así todo estiradito? Porque esta cromatina es un papel estirado. La célula lo puede leer, tiene información genética que se necesita para el día a día. La célula siempre lo utiliza y por ende está activa, ¿ok? Esa es la diferencia entre las dos. ¿Qué sucede cuando las teñimos? Que la eucromatina se va a teñir súper poquito. ¿Ok? Por lo mismo que está estiradita. Mientras que la heterocromatina sí se llega a teñir fuertemente. ¿Ok? Por lo mismo que está demasiado condensada, acumulada ahí. Y ya, eso sería la parte de cromatina. Ahora vamos con, bueno, volvemos con lo que estábamos viendo de cromatina sexual. Aquí tienen que recordar algo. Hay una fórmula para la cromatina sexual. ¿Ok? Si uno quiere saber cuántos corpúsculos de Barr tiene una persona, tienes que restar el número de cromosomas X menos 1. Ali, ¿qué significa eso? Ya. Por ejemplo, una mujer que que está sana, una mujer normal, tiene 2 cromosomas X. Entonces, si yo quiero saber cuántos corpúsculos de Barr va a tener a estos 2 cromosomas, les resto 1. O sea, tiene un solo corpúsculo de Barr. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Pues, o sea, lo habitual, lo que debería haber, ¿no? Y ya, así lo sacamos simplemente con esa fórmula. Número de cromosomas X y le restan 1, ¿ok? Para todo, absolutamente todo. Entonces, les voy a desarrollar unos ejemplitos para que lo tengan más en cuenta, lo recuerden, ya que no se les olvide nunca. Primero, de nuevo, no se preocupen por los síndromes, ahorita los vamos a ver. Tenemos lo que es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es una alteración en la que la mujer carece de un cromosoma X, ¿ok? Solamente tiene uno. Entonces, según nuestra fórmula, 1 menos 1, 0. O sea que aquí no hay corpúsculo de Barr, porque no podemos inactivar ese X porque lo necesitamos, ya que no hay otro.
Luego tenemos la trisomía del X. Vayan acostumbrándose a la palabra trisomía, que la van a ver bastante. ¿Qué quiere decir? Que hay un cromosoma X extra. Entonces aquí tendríamos 3 cromosomas X menos 1, 2. O sea, habría 2 corpúsculos de Barr. Y ahí se los voy a dibujar. Y ahí está. 2 corpúsculos de Barr. O sea, en la microscopía ustedes lo verían algo así. Luego tenemos el síndrome Penta X. Ya lo pueden sacar por su propio nombre. 5 cromosomas X, le quitan 1, 4 corpúsculos de Barr. Y es así de simple, chicos. Así pueden ir sacando todo. Klinefelter, que es el que les mencioné hace un rato, son varones que tienen un cromosoma X de más, por ende, 2 menos 1, 1 solamente. Luego, el síndrome XXXXY, 4 cromosomas X, este también se le conoce como síndrome de Fraccaro. Tendríamos 3 corpúsculos de Barr, 4 menos 1, ¿ok? Es por la fórmula. Ahora, los hombres XYY. Acuérdense que cuando hablamos de corpúsculo de Barr, cromatina sexual, no nos importan los cromosomas Y, ¿ok? Así haya 100 cromosomas Y, no importa, solo tenemos que contar los cromosomas X. Y como solamente hay uno, y la fórmula es número de cromosomas X menos 1, entonces no habría corpúsculo de Barr. Luego, el síndrome de Noonan. En el síndrome de Noonan, aparentemente en el cariotipo, tenemos un cariotipo de un varón normal. ¿Ok? Pero es porque la alteración es en diferentes genes. Entonces, como solo hay un cromosoma X, no tendría que haber inactivación y por ende no hay corpúsculo de Barr. ¿Tienen clara esta parte de aquí o quieren que les vuelva a explicar algo? Ok, genial. Solamente guíense en esta formulita de aquí, número de cromosomas X y le quitan 1. Ahora, el meollo del asunto, que son las anomalías cromosómicas, y desde aquí todo lo que voy a hablar les va a venir en sus exámenes. Todo, absolutamente todo es de lo más preguntado. ¿Cómo les viene? Por ejemplo, les presento algún síndrome, les explico las características y en su examen les van a poner las características igual y ustedes tienen que descifrar cuál es el síndrome, como si tuvieran un paciente, ¿ok? Paciente viene con tal característica, ta. Ya, entonces ustedes tienen que identificar el síndrome. Entonces, a partir de ahora sí, chicos, full atención. A ver, las anomalías cromosómicas. Tenemos dos tipos, las numéricas y las estructurales. Hoy día no hablaremos de estructurales, así que me voy a enfocar en las numéricas. Miren, las numéricas las podemos dividir en euploidías y aneuploidías. ¿Qué quiere decir? Las euploidías van por juegos cromosómicos, o sea, por famosos múltiplos. ¿Ok? Ya saben que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 23 por 2, 46. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos juegos cromosómicos. Dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, ya, así sucesivamente, hasta sumar 46. ¿Qué es lo curioso de las euploidías? Que la alteración es en múltiplos. O sea, tienes 23 cromosomas extra, o tienes 46 cromosomas extra, o tienes 69 cromosomas extra. Va subiendo de 23, 23, 23, o va bajando de 23, 23, 23. Esas son las euploidías, por juegos cromosómicos. Las monoploidías, ¿qué ocurre? Solamente tienes un juego cromosómico. O sea, ¿cuántos cromosomas faltan? 23. Solamente tienes 23 cromosomas, ¿ok? Un juego cromosómico. Es incompatible con la vida, evidentemente. Las poliploidías. Poli ya saben que es muchos, entonces son muchos juegos cromosómicos. Tenemos las triploidías, que quiere decir que es prácticamente 3 por 23. O sea, tienes 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, 3 cromosomas 3, así sucesivamente. Y en total tendrías 69 cromosomas, ¿ok? Eso es una triploidía. Igual para la tetraploidía ya saben que es de 4, entonces sería 4 por 23, 92 cromosomas. Son alteraciones muy raras, incompatibles con la vida también, chicos. Ahora vamos con las aneuploidías, que es lo que más van a ver. A diferencia de las euploidías que subían y bajaban de 23 en 23, las aneuploidías es un cromosoma de más
un cromosoma de menos, 2 cromosomas de más, 2 cromosomas de menos, ¿ok? La alteración puede estar solamente en un par, no están alterados todos los cromosomas. Y son las más comunes también. Tenemos dos tipos de aneuploidías. Vean la aneuploidía como un más menos uno, por ejemplo, ¿ok? Pueden ser más, pero véanlo algo así. Tenemos primero las oligosomías. Oligo, desde ahorita vean, significa poco, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Faltan cromosomas, o sea, hay menos de 46 cromosomas. Tenemos primero lo que son las monosomías. En la monosomía, ¿qué quiere decir? Te falta un cromosoma. Por ejemplo, este de aquí, que es 45X, que está faltando un cromosoma sexual, ¿ok? Y este de aquí es el famoso síndrome de Turner. Vayan aprendiéndolo porque es el que más preguntan. Ahorita lo vamos a ver también. Luego tenemos las nulisomías. En las nulisomías falta el par completamente. No hay ningún cromosoma 15, por ejemplo. No hay ningún cromosoma 10. Eso es una nulisomía. O sea, hay dos cromosomas menos. ¿Ok? Esas son las oligosomías. Acuérdense que oligo viene de poco. Luego están las polisomías, que también son un poquito las más sonadas. En las polisomías hay cromosomas de más. O sea, tenemos más de 46. Iniciando con las trisomías, aquí ya tienen el famoso síndrome de Down, cuando hay un cromosoma extra. Bien. Este de aquí es el ejemplo que les puse antes, el Klinefelter. Ahorita lo vamos a ver también. En el Klinefelter hay doble cromosoma X. Hay un cromosoma X de más, o sea, es una trisomía del cromosoma X. Luego están las tetrasomías. En las tetrasomías hay 4 cromosomas, o sea, hay 2 cromosomas de más. Miren, por ejemplo, aquí tenemos los cromosomas sexuales y estos 2X de aquí están de más, ¿ok? 2 cromosomas de más. Las pentasomías, que es cuando hay 3 cromosomas de más, como aquí, que este es un síndrome bastante conocido, el penta X. Ahorita lo vamos a ver también. Y ya, y cuando son más de 3 cromosomas extra, o sea, de más de 4, lo llamamos polisomías, ¿ok? Eso sería esta parte de aquí, es la primera intro. Ahorita lo vamos a ver. A ver, ahora sí en general les voy a hablar de las aneuploidías más comunes, o sea, el más menos uno de cromosomas más comunes. Estas son anomalías somáticas, porque las que veremos después son sexuales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué quiere decir que sean somáticas? Que la alteración está entre el par 1 hasta el par 22. O sea, aquí no tocamos cromosomas sexuales. Tienen que saberlas porque son, bueno, solo les mencionan estas tres en su TEO porque son las que más van a llegar a ver cuando vean lo que es práctica. Entonces, primero está el síndrome de Down. Ya les mencioné que era el síndrome de Down. El síndrome de Down es una trisomía, o sea que hay un cromosoma de más. ¿Cuál cromosoma está de más? El 21. ¿Okay? Ese cromosoma acrocéntrico tan chiquito del grupo G, ese es el cromosoma extra. ¿Hay características que pueden estar asociadas a este síndrome? Sí. En primer lugar, lo que es el epicanto. El epicanto es como una bolsa que se forma desde el centro del ojo, ¿ok? El epicanto, que es esta bolsita de aquí. Después, los pacientes con síndrome de Down usualmente son de tez clara, ¿ok? Y en la parte de la mano tienen un único pliegue. ¿Ven este pliegue que se forma en la mano que es doble? Su pliegue es como si fuera una línea recta. Por otra parte, en la nuca tienen piel redundante. Eso no se puede observar mucho en la imagen, pero se los voy mencionando. En su teoría me parece que solamente se los mencionan un poquito, pero igual para que tengan el conocimiento. Luego está el síndrome de Patau. El síndrome de Patau, una cosa que me olvidé del síndrome de Down, tiene una esperanza de vida bastante alta a comparación de estos otros síndromes, ¿ok? Me parece que la esperanza de vida está entre los 50 a 52 años aproximadamente. Y el síndrome de Down es típico en embarazos de mujeres mayores de 40 años. Mientras mayor sea la edad de la mujer al momento de la gestación, mayor es la posibilidad de que su hijo nazca con síndrome de Down. Esto es debido a que las células sexuales, o sea, los óvulos, pierden calidad al pasar los años, ¿ok? Es por eso que
puede desarrollarse esto. Luego tenemos, bueno, ahora sí, el síndrome de Patau. Esta también es una trisomía, pero en este caso es trisomía del cromosoma 13. Hay características evidentes en el síndrome de Patau. Está de más decir que es incompatible con la vida. Se aproxima que la mayoría de recién nacidos vivos con síndrome de Patau viven un par de horas a lo mucho, ¿ok? Porque las alteraciones son extremas. En primer lugar tenemos lo que es la ciclopía. Aquí no se llega a ver totalmente, pero en algunos pacientes directamente las órbitas están unificadas. Lo que es la nariz está movilizada y la nariz es tubular, ¿ok? Esto que ven aquí es su nariz. Después, los hemisferios cerebrales están unificados. Hay un carente desarrollo de lo que es el lóbulo frontal. Y también en la parte de los dientes, los incisivos, a veces los tienen unidos o ni siquiera los presentan, ¿ok? Ese es el síndrome de Patau. Y luego está el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards es la trisomía del cromosoma 18, ¿ok? Una vez más, las características son la piel es bastante pálida e igual presentan estas bolsitas debajo de los ojos que es el epicanto, ¿ok? Ese es el síndrome de Edwards. Ahí, baja implantación de las orejas. Esas son las principales alteraciones somáticas que ya las tienen que saber de memoria. Cuando terminen la parte de genética, ya se las van a saber al derecho al revés. Son poquitas, pero son las más importantes que tienen que saber. Ahora sí, terminando la parte de somáticas, les voy a explicar las alteraciones sexuales, que son las que más les preguntan en exámenes, ¿ok? Entonces, el primero, el síndrome de Turner. ¿Por qué se los pongo primero? Porque el síndrome de Turner es la monosomía más común que van a ver. En un examen vino esa pregunta. Eran diferentes características del síndrome y al final ponían que era la monosomía más común. Entonces, si ustedes leen eso, pueden ignorar todo lo demás. Ya saben de frente que es síndrome de Turner. Es bastante común ver este síndrome de Turner, ¿ok? ¿Dónde está la monosomía? En el cromosoma X. O sea que si ustedes le hacen la nomenclatura a una paciente con síndrome de Turner, sería 45 X0, ¿ok? Porque carece de un cromosoma X. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta en estos pacientes? En primer lugar, que la tasa de abortos de pacientes con síndrome de Turner es estimadamente alta. Durante el primer trimestre son abortos espontáneos, ¿ok? La mayoría de ellos, de hecho el 90%. ¿Por qué sucede esto? Porque el síndrome de Turner está asociado a muchas malformaciones cardíacas. Entonces, esa es la principal causa de muerte. ¿Cuándo puede desarrollarse este síndrome? Está altamente relacionado cuando el padre tiene una avanzada edad, ¿ok? Así como una madre de avanzada edad se asocia con un síndrome de Down, entonces un padre de avanzada edad se asocia a mutaciones de nuevo, mutaciones que nunca antes habían ocurrido en la familia, como este tipo de mutación de alteración que es el síndrome de Turner. Características que tienen que tener en cuenta. Lo principal, les voy a mencionar lo que sí o sí tienen que saber. Primero, eh, ay, ya, primero, lo que es la piel redundante alrededor del cuello, ¿ok? Piel redundante alrededor del cuello. En la zona de aquí pareciera que la piel estuviera sobrando o que naciera desde la zona de las orejas. Cuando ustedes ven a un paciente con síndrome de Turner, eso es lo primero que van a notar. Además de que a pesar de ser una mujer, puede tener 20 años, 25 años, tiene una estatura bastante corta, aproximadamente 1,30 m, 1,35 m, ¿ok? El cabello tiene baja implantación. No se llega a observar en esta imagen, pero si ven un paciente Turner volteado, se levanta el cabello, en la zona de la nuca van a ver que el cabello es como si partiera desde el final del cuello. Después, a pesar de ser una paciente joven, una paciente adulta, el desarrollo de las características sexuales es bastante bajo. ¿Qué quiere decir? Hay un pobre desarrollo de lo que es las mamas a consecuencia de la falta de este cromosoma X. También lo que son las mamilas están muy, muy separadas. En la parte reproductiva, los órganos sexuales femeninos, por ejemplo, los ovarios,
están poco desarrollados. ¿Ok? Lo que quiere decir que esta paciente, a pesar de tener 20, 25 años, puede no haber presentado todavía su menarquía. A eso se le conoce como amenorrea. Vayan aprendiendo estas palabritas porque en los exámenes les colocan las palabritas a veces. Amenorrea es ausencia de menstruación, ¿ok? Y generalmente llegan a consulta por esta ausencia de menstruación. Ya saben que la amenorrea va a ser a consecuencia de esta pobre formación de los ovarios. Los ovarios todavía no están maduros, ¿ok? Otras características es que presentan muchos lunares alrededor del cuerpo y diferentes malformaciones cardíacas, como ya les mencioné. La principal de ellas es la constricción de la aorta. ¿Qué quiere decir? Tiene el corazón y escapa de él lo que es la arteria aorta, ¿no? Pero hay una zona de esta arteria que es sumamente pequeña, lo que dificulta el paso de sangre, ¿ok? Eso es una constricción de aorta, creo que está por acá, ¿ok? Y es una de las principales causas de muerte durante el primer trimestre del embarazo y también lo que más genera problemas en pacientes de Turner eh, en el lapso de su vida, ¿no? Otras alteraciones es en las uñas, hay un pobre desarrollo de las uñas y ya, eso sería lo más importante que tienen que recordar. Les coloqué esta imagen para que vean, porque a veces con un dibujo no nos explicamos también, para que vean las características, ¿ok? Lo que les mencionaba, miren, lo más evidente en una paciente Turner, aquí no se puede notar, pero primero, baja estatura, lo primero que van a notar. Después, piel redundante en el cuello, que aquí es bastante evidente, como si partiera desde las orejas. Si la paciente está volteada, como les digo, la implantación del cabello es bastante baja, casi al final del cuello. A pesar de ser adulta, las mamas están muy poco desarrolladas. Aquí no se llega a ver bien, pero usualmente estas pacientes también tienen muchos lunares y su tórax tiene forma de escudo, ¿ok? Eso es lo principal que van a notar en estas pacientes. Y ya les puse aquí la imagen para que no se vayan a olvidar. Entonces, si en su examen les ponen, paciente llega a consulta, presenta amenorrea, pobre desarrollo de mamas, piel redundante en el cuello, tórax en escudo. Ustedes no dudan. Síndrome de Turner. Y si al final les ponen, se dice que presenta la monosomía más común, ya no tienen ninguna duda ahí, tienen que marcar síndrome de Turner, ¿ok? No se van a olvidar. Siempre se los van a preguntar. No tengo duda que les va a venir en su examen porque siempre lo preguntan. Ok, entonces el siguiente, el síndrome de triple X. ¿Qué sucede en el caso del síndrome de triple X? También es por una alteración en la madre. Las células sexuales tienen que dividirse, ¿no? Entonces, se dividen por un proceso que es meiosis. Aquí, una de estas células sexuales no se dividió adecuadamente y tenía una doble carga. Y eso es lo que produjo que el bebé nazca con 3 cromosomas X, porque había una doble carga en una de las células sexuales de la madre. ¿Ok? Entonces, cuando realizan, aquí les puse esta imagen para que vean más o menos cómo es un bandeo. eh, Se le toma la muestra al paciente, realizan el bandeo y después tienen que identificar las parejas de los cromosomas, ¿no? Y en este caso, después de identificar todas las parejas, se reconoció que había un cromosoma X de más. Es por eso que ya podemos decir cuál es la nomenclatura de esta paciente. 47, porque hay un cromosoma extra, XXX, o sea, un síndrome de triple X. Hay algo bastante peculiar en este síndrome, es que no son tanto los problemas en el desarrollo sexual, o sea, usualmente tienen lo que es amenorrea secundaria. La amenorrea no es tan marcada, obviamente, como en el síndrome de Turner, pero el 75% de mujeres que padecen síndrome triple X son fértiles. Entonces, por eso no hay problema. La principal alteración en este síndrome es en la parte psicológica, ¿ok? Porque desde la primera infancia, desde el inicio de adolescencia, bueno, más que todo desde la primera infancia, presentan muchas alteraciones de carácter, episodios de psicosis, inclusive desarrollo de esquizofrenia. Tienen muchos problemas para adaptarse a lo que es el comportamiento social,
muchas dificultades en el aprendizaje. Entonces, la alteración no va tanto con lo que es el fenotipo. Les voy adelantando. Fenotipo, bueno, eso creo que también lo ven en bio. Bueno, no sé, porque han cambiado la malla, entonces quizás estoy asumiendo. Ya, el fenotipo es lo que uno ve. O sea, tú ves a otra persona, no sé, estatura alta, ojos café, cabello largo. Eso es el fenotipo, ¿ok? Lo que nosotros podemos ver a simple vista. El genotipo es nuestra carga genética. O sea, prácticamente esto de aquí es nuestro genotipo, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver el genotipo es lo que no vemos, lo que es intrínseco a nuestro ADN, prácticamente. Lo que yo les decía es que en las mujeres con síndrome de triple X, el problema no radica tanto en alteraciones del fenotipo, sino que la alteración es más que todo en la parte psicológica, ¿ok? Aparentemente tienen el fenotipo de una mujer que tiene 46XX, por eso no habría problema. La única diferencia podría ser que a veces presentan estatura muy alta. Lo que sí les digo son estos problemas psicológicos de comportamiento, adaptación social y eso. Luego, síndrome de Penta X también es muy preguntado, chicos. Entonces, de nuevo, aquí tienen su cariograma, cariotipo. Aquí podemos ver los 5 cromosomas X, ¿ok? Características principales. Lo primero que les van a poner en su examen para que lo reconozcan. La microcefalia. No se ve mucho en la imagen, pero el cráneo usualmente tiene un tamaño menor al que debería. Después, esta palabra aquí, que sí quiero que la vayan aprendiendo, hipertelorismo. ¿Ok? ¿Qué significa hipertelorismo, esa palabra tan larga? Digamos que este es un rostro, ¿no? Disculpen mis dibujos tan feos. Este es un rostro. Entonces, lo ideal es que las órbitas de los ojos estén separados con un ojo de distancia, ¿ok? Eso es lo ideal, lo simétrico. En el hipertelorismo, las órbitas están separadas mucho más de esto. Entonces vamos a tener una órbita en esta zona y otra órbita en esta zona, ¿ok? Eso es hipertelorismo. Acuérdense que hiper es mucho. O sea, si habláramos de hipotelorismo, estaríamos hablando de un paciente como un paciente Patau, por ejemplo. Ven que las órbitas están muy, muy cercanas. Eso sería un hipotelorismo. Bueno, aquí ya está llegando a lo que es ciclopía, ¿no? Pero hipertelorismo es cuando están muy, muy separadas las órbitas. Eso es algo característico de un paciente con penta X. Otra cosa es que el pabellón auricular, o sea, la oreja, está ubicada mucho más debajo de lo que debería. Es de implantación baja. Y la característica más típica del penta X es el pie equinóvaro. Esto de aquí. Pie equinóvaro. ¿Qué es el pie equinóvaro? Acuérdense porque es lo más característico, lo que más les ponen. El pie equinóvaro es, digamos, tenemos el pie formado adecuadamente, ¿ok? Tiene todas sus articulaciones, tiene todos sus huesos y también tiene todos los dedos bien formados. Sin embargo, en la vida intrauterina se deforma este pie. Entonces, en lugar de tener la dirección que debería tener habitualmente, para que nosotros podamos iniciar la marcha, para que podamos caminar adecuadamente, el pie va a estar rotado hacia adentro. Y eso va a impedir que el paciente pueda ponerse de pie adecuadamente. A eso se le conoce como pie equinóvaro. Es una deformación de una estructura que está bien formada en la vida embrionaria, ¿ok? Y es algo típico del penta X. El pie está rotado hacia adentro. Y ya, otra cosa es que estos pacientes tienen el cuello también bastante corto y suelen tener muchos problemas renales, ¿ok? Porque los riñones no están formados adecuadamente, son muy, muy pequeños. Y ya, eso sería en esta parte de aquí. Aquí tienen la nomenclatura 49XXXX. Ahora, estos síndromes ya nos falta poquito, me parece. Lo que es la feminización testicular. ¿Qué sucede aquí? Aquí, bueno, ustedes están viendo el fenotipo. Ya saben que fenotipo es
lo que entra por los ojos a simple vista, el fenotipo de una mujer, ¿no? ¿Ok? Por el desarrollo de las mamas y por la aparente vagina. Sin embargo, si ustedes analizan el genotipo de este paciente, es un 46XY. ¿Qué quiere decir? Que tiene un cromosoma Y, lo cual nos indicaría que por ende genéticamente es un varón al tener el cromosoma Y. Sin embargo, en apariencia tiene la apariencia total de una mujer. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Eso se le conoce como feminización testicular. En la vida embrionaria, para determinar el desarrollo del sistema sexual masculino o el femenino, todo es un juego de hormonas, ¿ok? Si hay testosterona, se desarrolla el sistema masculino. Si no hay testosterona, se desarrolla el femenino. Simplemente son dos caminos. Este camino lo va a determinar la testosterona. ¿Qué ocurre en la feminización testicular? Estamos hablando de genéticamente un varón que no tenía los receptores adecuados para la testosterona, ¿ok? O sea, receptores de andrógenos. Los andrógenos es, bueno, la testosterona y el estrógeno, ¿no? Entonces, esta testosterona no llega y al no llegar no juega un papel en el desarrollo del sistema reproductor masculino. Y es por eso que tenemos este resultado. Aparentemente, el fenotipo femenino, sin embargo, una carga genética masculina. ¿Ok? Esto solamente se puede determinar si realizamos lo que es el cariograma para poder reconocerlo adecuadamente. Entonces, características, ya saben, lo que es el desarrollo de las mamas, este puede ser unilateral o bilateral, pero es mucho más común que sea bilateral. Después tenemos aparentemente lo que es la vagina, sin embargo, esta vagina termina en un fondo de saco, ¿ok? No conecta úteros, no conecta ovarios, solamente un fondo de saco. Y al realizar una palpación a nivel inguinal, esta de aquí es la zona inguinal, se van a poder palpar testículos, ¿ok? Los testículos durante la etapa fetal tienen que descender hasta quedar por fuera. Sin embargo, al no haber influencia hormonal, este proceso no llega a concretarse. ¿Qué sucede si los testículos quedan en la zona inguinal o inclusive en la zona abdominal? Al no tener la temperatura adecuada, no van a poder desarrollarse adecuadamente. Entonces, por ende, puede conllevar a la infertilidad. Y eso es algo que ocurre típicamente en el síndrome de feminización testicular, ya que estas pacientes usualmente llegan a consulta por la ausencia de menstruación. O sea, ya estamos hablando de una etapa prácticamente de la pubertad. ¿Ok? Eso sería feminización testicular. Luego, el Klinefelter, que ya se los mencioné, cuando hay un cromosoma X extra. ¿Qué va a ocurrir ante este cromosoma X? Se van a perder ciertas características del fenotipo masculino. En primer lugar, va a haber lo que es ginecomastia, o sea, desarrollo de mamas, igual les digo, bilateral o unilateral. El vello púbico, tanto en las axilas como en el pubis, va a ser muy escaso, igual en el rostro, o sea, no va a haber desarrollo de barba ni nada de eso. Y los pacientes con Klinefelter tienen un coeficiente intelectual más o menos unos 10 puntos más bajos que el promedio, ¿ok? ¿Qué sucede en estos pacientes? Como vamos a tener dos cromosomas X, el principal problema va a ser reproductivo. Vamos a tener dos casos. Se los voy a escribir para que lo entiendan. El primero es la azospermia y el segundo es la oligospermia, ¿ok? Ali, ¿qué significa esto? Bueno, ustedes saben que el semen está conformado por lo que son los espermatozoides y diferentes proteínas que se encargan de nutrir a los mismos, de potenciarlos, ¿no? Entonces, los pacientes con Klinefelter sufren de cualquiera de esos dos, que es la azospermia y la oligospermia. Ya saben que cuando dice A al inicio es ausencia de. Entonces, la azospermia es cuando en el semen en la microscopía no vamos a encontrar ningún espermatozoide, ¿ok? Eso es azospermia. Y luego está la oligospermia. La oligospermia es cuando en el semen se encuentran muy pocos espermatozoides y no son los suficientes para que pueda haber una fecundación. Esos son los principales problemas asociados al síndrome de Klinefelter. Además de, bueno, diferentes características similares al fenotipo femenino que poseen,
O sea, por ejemplo, pueden tener las caderas un poco más anchas y la parte de los hombros bastante estrecho, además de que no hay un desarrollo completo de lo que es el sistema reproductor masculino, o sea, de los testículos. ¿Ok? Ahora, el síndrome de Fracaro, ya voy un poquito rápido para que puedan descansar, chicos. El síndrome de Fracaro, aquí lo pueden ver, es 49XXXXY. El principal problema de este síndrome es el coeficiente intelectual, que es de aprox 30 a 34, ¿ok? Es bastante bajo, o sea, hay una deficiencia mental muy marcada. Tienen baja estatura y bajo peso al nacer, pero con el paso de los años su peso aumenta bastante, ¿ok? Tenemos mm, primero lo que es el epicanto. El epicanto ya saben que es esta bolsita que se forma, que viene desde el lagrimal, que es típica de diferentes síndromes como el síndrome de Down. A veces hay hipertelorismo. Ya saben que hipertelorismo es cuando las órbitas están muy separadas y tenemos lo que es este desarrollo mandibular, se le conoce como prognatismo mandibular, o sea, la mandíbula está mucho más delante que el maxilar superior, ¿ok? Lo que conocen ustedes típicamente como mordida tipo 3, me parece. Luego, ese es el principal problema con respecto a la tasa de vida, no es tan baja, ¿ok? Tienen una esperanza de vida relativamente normal. Pueden desarrollar lo que es ginecomastia y tener ciertos problemas reproductivos, pero por el resto, lo más preocupante aquí es el retardo mental severo. Luego, el síndrome de XYY. Las alteraciones del síndrome XYY no son tan marcadas, no tienen problemas reproductivos y es muy difícil que se herede. La parte de los testículos es de tamaño normal, no hay ninguna alteración. Tienen muy alta estatura, como pueden observar. Este es un varón de genotipo normal y este es un varón XYY, mucha estatura y los principales problemas son problemas en lo que es el lenguaje, adaptación a las normas sociales, el comportamiento en sociedad. Se demora muchos años en aprender a leer, a comunicarse adecuadamente. Y ya, el último para cerrar, que es el síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan tiene un cariotipo normal, como pueden ver, es 46XY, o sea, es típico de varones, pero lo más característico de este síndrome es la forma de la bóveda craneana, ¿ok? De la cabeza. Tiene una forma triangular. ¿Por qué se da el síndrome de Noonan? Las alteraciones son en diferentes genes. No es específicamente un solo cromosoma, sino que la alteración son en varios. Entonces, a la suma de todas estas alteraciones, las agrupamos en el síndrome de Noonan. Principales características, eh, orejas de implantación baja, no sé si se observa en la imagen, no se llega a ver. Las orejas tienen implantación baja normalmente. Lo que les dije, la cabeza de forma triangular, el tórax usualmente tiene forma de escudo y padecen de muchos problemas cardíacos, ¿ok? Eso sería principalmente en esta parte de aquí. Ah, otra alteración típica del síndrome de Noonan es la criptorquidia. Criptorquidia, ¿ok? ¿Qué es la criptorquidia? La criptorquidia es otra forma de llamar a lo que ya les mencioné, ¿ok? ¿Se acuerdan? Estábamos viendo feminización testicular y hablamos de que los testículos no habían descendido. A eso se le conoce como criptorquidia. Y en su examen no les van a colocar testículos no descendidos, lamentablemente, les van a colocar esta palabrita de aquí. Se los digo porque ya me pasó. Entonces, traten de ir abrazando todos estos términos, ¿ok? La criptorquidia es típico del síndrome de Noonan, entonces por ende también hay problemas en lo que es la parte de fertilidad. El desarrollo de órganos sexuales es hay retraso en el desarrollo. Tienen el pene también y los testículos muy pequeños, ¿ok? Lo cual representa dificultad en la procreación. Y ya, eso sería todo por el síndrome de Noonan. Eh, ¿Ok? Y también por la clase, chicos. Les dejo la Biblia. Esta Biblia es sacada directamente de Suteo. Son dos libros que yo utilizo mucho para genética, pero igual les recomiendo que se basen bastante en la Teo
igual la clase, todo lo que yo recopilo está basado en la TEO. Si saco algún dato es de estos libros, ¿ok? Son del Thompson y el Emory. ¿Dónde pueden leer? Porque a veces se hace un poco difícil. Les recomiendo desde ahorita que chequen en el Clinical Key Student. Si no saben cómo entrar, con confianza me pueden escribir por Priv y por ahí les explico. El Clinical Key es una plataforma que nos paga la universidad. Entonces ahí pueden tener acceso a todos los libros que quieran de manera virtual, totalmente gratis. Entonces, a mí me hubiera encantado que me dijeran eso cuando yo estaba en su ciclo y así no tuviera que comprarme tantos libros. Si les gusta leer virtual, me avisan y los puedo apoyar para que puedan entrar. Si ya saben, genial, entonces aprovéchenlo. Em, y si les va bien leyendo virtual, entonces muchísimo mejor, para que no tengan que gastar tanto dinero en libros. ¿Ok, chicos? Eso sería todo por la clase del día de hoy. ¿Alguno tiene alguna duda? Ok, chicos, entonces voy a dejar de compartir. Ahorita les voy a enviar su post-test para que puedan ir resolviendo y para que descansen. Aprovechen estos últimos días de vacaciones, chicos. Y ya, eso sería todo conmigo. Les voy a enviar por el chat el post